Vamos a ver entonces cuál es la propuesta que hacen los autocodificadores variacionales para resolver el problema del sistema generativo. En inglés se le suele decir VAE por las siglas Variational Autoencoder. Entonces a veces lo utilizaremos aquí también como abreviatura. Bueno, como les decía, hay dos maneras de verlo. Lo podemos ver con probabilidades o lo podemos ver con teoría de la información. Vamos a empezar analizándolo con el planteamiento probabilista que teníamos hace un momento. Entonces, primero que nada, ¿qué es un autocodificador variacional? Bueno, quiero que tengan en mente estos dibujitos ahorita que leamos esta descripción. Esto que tenemos aquí ya lo habíamos visto antes. Lo habíamos visto en la red de Geoffrey Hinton. Entra un dato que se expresa a lo mejor en un one hot, varios elementos, y después lo que hacíamos era pasarlo a través de varias capas hasta generar una representación intermedia, que la idea era que empezara a capturar conceptos más abstractos. Después de esta versión compacta podíamos tratar de reconstruir información. Algo que no habíamos hecho era decir, bueno, ¿qué tal que lo que quiero obtener ahora del lado derecho, a partir de representación compacta, generar algo, fuera tratar de reconstruir la entrada que teníamos acá? Imagínense que ustedes tuvieran aquí una imagen de 28 por 28 píxeles, lo compactan en una representación con que les gusta unas 15 neuronas aquí en medio, y luego dijeran, a ver, a partir de los valores de estas 15 neuronas, traten de reconstruir otra vez la imagen de 28 por 28. De hecho, ese es básicamente el problema de tratar de reconstruir los dígitos de MNIST. Eso que tenemos aquí a la izquierda sería un autocodificador. Tenemos una mitad que se encarga de tratar de generar esta representación compacta, el código, y tenemos esta otra mitad que trata de reconstruir una vez más el objeto inicial. Entonces, una forma muy simpática de entrenar estas cosas es meter la imagen, compactarla, después la función de error pues va a ser la diferencia entre lo que salió y la diferencia que habíamos metido por acá. Entonces este es un sistema bastante sencillo y fácil de programar con lo que ya saben hacer hasta ahorita. Sin embargo, bueno, el que tenemos ahora no es un autocodificador, sino que es un autocodificador variacional. Y ese va a tener la capacidad de hacer cosas distintas a las que introdujimos del lado izquierdo. Entonces, la siguiente descripción la tomamos de un tutorial de TensorFlow, donde la verdad ya se resumen y se muestran bastante claramente los conceptos más importantes. Entre ellos está esta definición. Dice, primero, a diferencia de un codificador automático tradicional como este, que asigna la entrada a un vector latente, este Z, un autocodificador variacional, que va a ser el diagrama de este lado, asigna los datos de entrada a los parámetros de una distribución de probabilidad. Entonces aquí ya estamos metiendo probabilidades, como la media y la varianza de una gaussiana. Entonces por eso tenemos aquí esta mu y esta sigma. Este enfoque produce un espacio latente estructurado continuo. Se dice que el espacio latente de este lado es como discreto, como funciones deltas. Y entonces, pues sí, podemos reconstruir lo que metimos de este lado, pero no es tan viable generar objetos nuevos parecidos a estos que están acá. En este otro caso, el hecho de que utilicemos una distribución de probabilidad sí va a permitir que empecemos a explorar la vecindad de este espacio y que obtengamos cosas semejantes, pero sin ser la misma. Entonces, este espacio latente estructurado continuo es útil para la generación de imágenes nuevas. Y esto que vamos a tener acá, entonces, es, spoileando un poquito, bueno, adelantando el final, es el codificador, como nos va a quedar en este tipo de autocodificador, el decodificador en términos de distribuciones de probabilidad, también con algunos truquillos que fueron necesarios para poder utilizar retropropagación, que decíamos es la regla de la cadena, hay que poder sacar derivadas y poder entrenar a todo este sistema, a pesar de que tenga aquí variables aleatorias. Y lo más importante es que vamos a poder hacer eso sin tener que muestrear
como ocurría con las máquinas de Boltzmann. De alguna manera el proceso de muestreo va a quedar implícito en el uso del entrenamiento por descenso por el gradiente estocástico. Entonces, este sistema va a ser tan eficiente al momento de entrenarlo como otras redes neuronales deterministas. Entonces, hay variables aleatorias, pero el procedimiento para trabajar con este va a ser como si fuera una red determinista. Y eso es lo que ha permitido que estos sean entrenables y que logren ahora las maravillas a las que nos están acostumbrando. Entonces, para realizar este trabajo, este tipo de codificadores van a tener que introducir algunas suposiciones acerca de los espacios con los que van a trabajar. Entonces, primero, ¿qué es lo que va a lograr este tipo de codificador variacional? 1. Evita decidir manualmente qué información se codifica en cada dimensión de Z. Como decíamos, no podemos hacer lo que poníamos en la imagen caricaturesca al principio de elegir el dígito y con qué trazo y demás. No. Aquí lo que vamos a hacer es que el sistema, al entrenarse, decida solito qué va a guardar en cada entrada del vector Z. Otro punto es que va a evitar describir explícitamente las dependencias entre las dimensiones de Z. A estas dependencias se les conocen como estructura latente. Y ahí era donde decíamos, ¿no? Bueno, a ver, si son imágenes de coches, pues cómo se ve una llanta, ¿no? ¿Qué relaciones deberían de existir entre los píxeles cercanos a una llanta? ¿Qué relaciones debería de haber con respecto a las demás partes del coche? ¿Cómo se ve una defensa? Etcétera, etcétera. Entonces, todas esas son dependencias que es necesario capturar para poder dibujar un coche. Entonces, lo que va a hacer un BAE es que nosotros como programadores no tenemos que listar esas dependencias, no tenemos que decir cómo existen esas relaciones, sino que el autocodificador va a aprender por sí mismo a detectar cuál es esta estructura. Y bueno, como esta estructura queda codificada dentro de las variables latentes, pues también le vamos a llamar estructura latente, porque es la que nos está dando la relación entre estas dimensiones en las variables latentes que nos van a permitir generar a la imagen una vez que ya regresemos al espacio X. Para lograr estas dos cosas va a ser asumir lo siguiente. Primero, que no existe una interpretación simple de las dimensiones de Z. Entonces, este es el que nos dice que la imagen que teníamos hace ratito, pues es un poco caricaturesca, ¿no? Porque ahí sí decíamos, a ver, primera decisión, ¿qué dígito voy a dibujar? Segunda decisión, ¿con qué tipo de letra? Tercera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que nos está diciendo es que no vamos a poder interpretar así de fácilmente lo que vaya quedando guardado dentro de cada componente de Z. Lo segundo es que afirma que se pueden obtener muestras de Z a partir de la distribución normal gaussiana. Y de hecho, de la distribución normal centrada en 0 y con varianza 1. Entonces, esta es una suposición bastante fuerte que tiene características bastante interesantes. La idea es que en realidad, a pesar de habernos restringido a esto, no va a estar tan restringido el tipo de imágenes que podemos generar, porque esto tiene características especiales. Entonces vamos a ver ahorita poco a poco cómo es que de aquí se puede llegar a generar algo más complicado. Bueno, primero quiero que veamos cuál es el problema que queremos resolver. Estamos regresando a la ecuación que ya habíamos visto para los sistemas generativos. Esta es la imagen que queremos generar. Tenemos variables latentes que van a contribuir, que pueden contribuir a generar esa imagen, y entonces queremos sumar sobre todas ellas, ¿no? Y lo que queríamos hacer era encontrar los parámetros Z tales que maximizaran la probabilidad de obtener estos valores observables. Bueno, pues para lograr este objetivo, empezamos con dos cosas que van a proponer los BAEs. Observemos que tanto la probabilidad de Z como la verosimilitud van a estar descritas en forma de funciones gaussianas. Ok, bien. Pero habíamos dicho que queríamos pasar de Z a algo más complejo, ¿no? Por ejemplo, la chica Bardo que teníamos allá atrás. Entonces, ¿cómo podemos pasar de gaussianas a algo tan complejo? Bueno,
A ver, vamos a ver los detalles. Primero, P de Z sí, es la más simple de todas. Es la gaussiana con centro en 0 y varianza 1. Pero recordemos que a partir de esta Z queríamos obtener una función f de Z, que era lo que nos iba a permitir obtener las muestras X, estas de acá. Entonces, esta función f la van a meter adentro de la otra gaussiana. Esta es la gaussiana que se va a utilizar para muestrear a X dependiendo de los valores de Z. Entonces, ¿qué ocurre con esta gaussiana? Pues tenemos dos parámetros, la media y la varianza, pero la media aquí ya no va a ser 0, va a ser el resultado de haber aplicado la función f sobre el valor que se haya muestreado de Z. Y lo interesante es que esta f puede ser una función increíblemente compleja, tanto como nosotros queramos. Bueno, sí, en particular, adelantándonos, lo vamos a hacer con redes neuronales. Entonces, esta f puede ser tan compleja como cualquier función que pueda calcular una red neuronal. Recordemos que las redes neuronales de varias capas pues pueden hacer varias transformaciones de un espacio a otro, y entonces lo que obtenemos a la salida puede lucir completamente diferente a lo que teníamos en la entrada. Por eso es que aunque comencemos muestreando con una función normal, al momento de aplicar esta f podemos llegar a obtener formas bastante complejas. Entonces, aunque ahora tengamos acá otra vez una función gaussiana, bueno, esta función gaussiana nos va a dar valores alrededor de lo que se esté estimando con esta función f. Entonces, bueno, también nos dan otro tip. Aquí se eligieron gaussianas, pero si los datos de entrada son binarios, por ejemplo, imágenes estrictamente en blanco y negro, se puede utilizar otra distribución de probabilidad que es Bernoulli. Lo interesante de esto es que esta también, bueno, va a tener parámetros que pueden tomar valores continuos, ¿no? Mu y sigma son valores continuos, entonces aquí vamos a poder utilizar el gradiente. Esta imagen de acá busca ilustrar un poquito más por qué sí puede funcionar el utilizar la función gaussiana o la normal. De hecho, bueno, esta idea la va proponiendo Dorsch. Él maneja estas dos imágenes que son, bueno, así es como se ve una gaussiana en dos dimensiones. Lo que nos está dando es una variedad de puntos alrededor del origen 0,0, pero bueno, esto nos va a dar bastante variedad de parámetros a partir de los cuales vamos a pasar al siguiente espacio. Y ellos hicieron un juego. Lo que nos van a mostrar en su artículo son los puntos rosas. Dicen, miren, podemos transformar una función normal en algo que parece un círculo. Y así como podemos transformarlo en un círculo, entonces podríamos transformarlo en otras cosas más complicadas. A ver, pero aquí hay unas cosas bastante interesantes. Si uno observa la función que ellos utilizaron para pasar de aquí al círculo, al casi círculo de los puntos rosas, es la función que tenemos acá. Es el valor que me dio el muestreo gaussiano dividido entre su propia norma. Qué curioso. Bueno, resulta que si yo hago esto, es como si yo tuviera un vector en dos dimensiones y lo divido entre su norma. Esto a fuerzas va a caer en un círculo de radio 1. Eso es lo que grafiqué yo aquí con los puntitos azul-verde. Todos están exactamente en el círculo, no se ve ni siquiera ligeramente ruidoso, están exactamente sobre el círculo. El efecto del muestreo es que, bueno, no tengo una línea continua sobre el círculo, sino puntitos separados en diferentes regiones de ese círculo. Entonces, bueno, un elemento muy importante de los Bayes es que dicen, nos van a dar imágenes semejantes, pero no exactamente iguales, y nos ponen este círculo de afuera, el rosa. Pareciera ser entonces que tenemos como que bastante libertad alrededor, pero ¿de dónde salió esta libertad extra? ¿Por qué no están todos en el círculo? Pues porque le sumaron otro término, que es la Z solita, es decir, un poquito de ruido gaussiano escalado adecuadamente para que se vea bonito alrededor del círculo. Entonces, esta parte es como altamente determinista, círculo de radio 1, más un elemento que se tomó directo de la normal, y esto sí nos permitió tener un espacio rico.
Si no tenemos este elemento extra, bueno, entonces tenemos un espacio bastante restringido. ¿Esto qué nos dice acerca de lo que vamos a poder esperar acerca de este codificador variacional? Bueno, recordemos que vamos a tener, en lugar de una función diseñada a mano, una red neuronal que va a tratar de aproximar una función. Entonces, si lo que aprende la red incluye términos que conservan el ruidito de la función gaussiana, entonces vamos a obtener algo con bastante variedad. Pero si lo que aprende nuestra red es demasiado estricto, bueno, entonces vamos a tener algo parecido a este círculo. Y ya que la sugerencia era, bueno, esta F puede ser tan compleja que ustedes pueden mapear a lo que ustedes quieran, me gustó la idea de tomar como reto obtener una cardioide, corazoncito. Y sí, conseguimos una función estándar de una cardioide bastante bonita y se puede hacer exactamente el mismo experimento. Tratar de mapear nuestros valores de la función normal a este nuevo espacio y tenemos uno donde obtuvimos exactamente puntos sobre la curva cardioide y tenemos otro experimento que son con los puntos rosas donde tomamos la cardioide y le sumamos otra vez el elemento gaussiano z directamente para obtener puntos que estuvieran alrededor de, pero no exactamente en. Entonces esto nos puede ayudar a pensar un poquito en, ok, ¿qué puede realmente lograr mi codificador? Insisto, estas están diseñadas a mano. Lo que vamos a hacer es meter aquí una red neuronal y eso va a ser el asunto un poco más complejo e impredecible.